Tiene la palabra Santiago de Pablo, de la Universidad del País Vasco, que habla del País Vasco. No en el País Vasco, sino sobre el País Vasco de los últimos 15 años, ¿no? El País Vasco, no hablaré tampoco de Navarra, nosotros tenemos que empezar casi ni del País Vasco francés, tenemos que empezar definiendo el espacio para que nadie, pues bueno, venía sin el título y me quedo con esto. Bueno, ¿cuál era la situación? Yo diría poco antes del año 2000, porque sí que creo que es interesante, ha coincidido reflexionando a raíz del título del Congreso y de esta idea de, bueno, de ver lo que ha pasado en la historia religiosa en estos 15 años, en el siglo XXI, creo que han sido años de cambio positivo, como luego concluiré. Es decir, hace, quizás no exactamente 15 años, pero hace 20, por decir algo, pues en el País Vasco, y como no somos tan distintos, pues también pasaba lo mismo en otras comunidades autónomas, seguro, y por lo que sé también era así, pues había un alejamiento entre los estudios de la historiografía general en la universidad y la historia religiosa. En el País Vasco, además, había una cierta contradicción, y es que todo el mundo decía que no, en la historia, claro, los vascos, el catolicismo, esa identificación, que como sabemos también tiene su historia, pero bueno, tiene su parte de realidad. Los estereotipos tienen su parte de mito y su parte de realidad. Pero sí, esa fuerte impronta religiosa de la población vasca, ese sentimiento fuerte, esa gran cantidad de clero, esa influencia de la Iglesia en el País Vasco, y todo el mundo lo reconocía, pero nadie lo estudiaba, desde el punto de vista de la historiografía universitaria. Pues porque en parte por motivos ideológicos, se consideraba que era un tema de menos categoría, un tema que no estaba de moda. ¿Qué es lo que pasaba? Que ¿quién cubría ese tema? Porque el tema, había libros sobre él. Pues ese tema se cubría o bien desde la historia, digamos, propiamente eclesiástica, que se la ha llamado de muchas maneras, quiero decir, desde clérigos, que algunos eran también historiadores y han hecho obras muy importantes, pero que, digamos, estaban alejados del mundo de la universidad civil. O bien, y en el caso vasco era todavía esto más importante, por aficionados. Aficionados, también muchos de ellos, clérigos, pero sin una formación historiográfica. Esto en sí no es malo. Muchas de estas obras, por ejemplo, de tipo casi testimonial o de la historia de una parroquia, de un convento, para nosotros son fuentes muy interesantes. Por lo tanto, no hay que decir que esto sea malo. Pero en el caso vasco sí que había un matiz, que esta historiografía tenía un fuerte sentido político, ideológico y político, y un fuerte sentido nacionalista vasco. También hay una historiografía antinacionalista vasco, pero en este caso concreto, si repasamos pues las historias, muchas de ellas sobre pues el clero en la guerra civil, el clero y el franquismo, la disidencia vasca clerical contra esto, prácticamente todas, de una manera, digamos, reconocida, y en otras cosas y en otros momentos se ve perfectamente, digamos, desde fuera, pues hay una idea de separar radicalmente la Iglesia vasca de la Iglesia española, como si fueran dos cosas distintas, identificando, como un poco he dicho antes, decir, los vascos son solo los nacionalistas vascos, el clero vasco en estas obras es solo el clero nacionalista vasco, los demás da igual, un obispo o un administrador apostólico como Lauzurica, puesto, digamos, de acuerdo con Franco, y euskaldu, o sea, vasco parlante, vasco por todos los lados, por supuesto no es clero vasco, según estas ideas, ¿no? Y bueno, y lógicamente esto pues nos llevaba a un acercamiento muy parcial, en mi opinión. Junto a esto empezaba a haber ya obras que se adelantaban un poco a su tiempo y que creo que son también interesantes, antes del año 2000, y que tienen ya un sentido mucho más académico. Si pensamos en los estudios de Anabela Barroso, de Joaquín Perea, incluso, aunque es un estudio de teología más que de historia, de Óscar Álvarez Gila para, si no conocéis el libro, para el exilio, para la emigración vasca en América, pues él estudiaba también el tema nacional en el clero y el tema también otros temas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a partir del año 2000, como digo, poco a poco ha habido un cambio, que creo que también es general, y desde la propia universidad nos hemos ido dando cuenta de que este tema era importante y que había que acercarse a él con una metodología historiográfica, científica, y por tanto no poniéndose
a favor, pero tampoco en contra desde cuando uno empieza la investigación. ¿Cuáles son los temas que más se han tratado? Bueno, pues en primer lugar, lo que diría es que ha habido una tendencia a tratar mucho más el siglo XX que el siglo XIX. En el siglo XIX, prácticamente, es decir, y quizás en parte porque este siglo, desde el punto de vista de historia eclesiástica, sí que había sido más tratado por estos historiadores sacerdotes anteriores, digamos, a esta etapa. Entonces, bueno, y quizás también porque la historiografía, así como los de historia moderna, van comiendo el siglo XIX, al menos en mi experiencia, ¿no? 18 van 19 hacia aquí, nosotros pues quizás tendemos a irnos hacia el XXI, ¿no? Entonces, pues realmente sobre el siglo XIX, prácticamente, salvo los estudios de Coro Rubio sobre la relación entre identidad vasca e Iglesia, la creación de la diócesis de Vitoria y las diputaciones vascas, etcétera, etcétera, pues hay muy poquito. Hay un estudio interesante, pero esto volveré un poco sobre ello, que no es de una historiadora, sino una filósofa política, ¿no? Que es el de Belén Altuna sobre precisamente la génesis de lo que en euskera se llama euskaldun fededun, es decir, la identificación entre vasco y católico y creyente. Bueno, pero prácticamente no hay muchas más cosas, algunas se me habrá olvidado seguro, pero ¿me entendéis? Creo que todos nos hemos ido hacia el siglo XX, ¿no? En parte porque es un siglo que desde el punto de vista de Iglesia, País Vasco, tiene muchísima más fuerza y menos conocido en aquel momento, ¿no? Entonces, cosas que se pueden destacar, bueno, para la época de la Restauración y la República, pues algunos están aquí, pues por supuesto el libro de Joseba Louzao, desde el punto de vista de historia cultural, que yo creo que ha sido muy importante, el libro o la tesis también, las dos son tesis doctorales, como suele suceder, de Maitane Ostolaza, sobre la educación y su relación, la educación de las órdenes religiosas y su relación con la modernización en el caso de Guipúzcoa, en la Restauración. Yo creo que estos dos libros supusieron, por así decir, un antes y un después. Está el libro publicado solo en francés de Severiano Rojo sobre el clero de Vizcaya, que es de largo recorrido de la República al franquismo. Es interesante cómo da el salto, compara, por tanto, desde esa perspectiva. El gran tema, obviamente, ha sido el tema de la guerra civil, porque el caso vasco es verdad que tiene esa especificidad que hace que realmente sea importante. Entonces, hay muchos estudios. Me voy a ganar 2 minutos citando a Alfonso Botti. Luego tenemos que, igual no los necesito. Ya es la regla, ¿no? Bien. Hay bastantes artículos que muchos conocéis, el caso de Alfonso, Santiago Martínez, que también está aquí, Miguel Ángel Dionisio, Hilari Raguer, Santiago Casas, que es interesante porque no estudia el tema de nacionalismo, sino desde abajo, ¿no? Por medio de las cartas de los seminaristas, cómo se vive la guerra. Creo que es un artículo también en ese sentido, sobre todo porque no es tanto clero, nacionalismo, que es lo que más hemos estudiado todos, incluido yo, ¿no? Peter Anderson también es un poco sobre este tema. Bueno, creo, luego volveré, que sin embargo es un tema sobre hay que seguir trabajando todavía más, ¿no? En el caso del franquismo se ha estudiado algo, pero tampoco demasiado, esa relación franquismo-nacionalismo, clero nacionalista y franquismo, pero creo que hay que seguir investigando porque todavía tenemos muchos libros que son libros combativos, casi testimonios, que mezclan el testimonio con el análisis de los propios protagonistas. Y sin embargo hay análisis también muy interesantes, por ejemplo, desde un punto de vista social, para el caso de Álava específicamente, como son los casos de Antonio Rivera, también hay algunos de la época de la República, Javier de la Fuente. Bueno, me parece que son temas también que hay que profundizar. Y sobre, digamos, historia actual, transición y democracia, los historiadores no hemos hecho prácticamente nada, esto hay que decirlo. ¿Y quiénes lo han hecho? Y en algunos casos lo han hecho muy bien. Sociólogos, politólogos, quizás se me escapa alguno también, ¿no? Pero básicamente gente de otras ciencias sociales. Creo que es un tema que también nos tiene que hacer reflexionar, es decir, podemos ya empezar a hacer, y algunas cosas ya se han hecho desde la historia, aquí mismo hay personas que las han hecho, ¿no? Pero de la transición, de historia de la Iglesia y de los tiempos más recientes, como se hacen de otros asuntos, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes, por ejemplo el libro, pero son más interpretativas, de Izaskun Sáenz de la Fuente, sobre el nacionalismo vasco radical o la izquierda abertzale como una religión de sustitución,
que ha dado lugar a muchas polémicas, pero yo creo que es muy interesante, o el libro de Galo Bilbao sobre los obispos vascos y el terrorismo de ETA, ¿no? Pero ninguno de ellos, digamos, lo hace desde la historia. Creo que eso nos tiene que a nosotros hacer reflexionar. Y algunas obras de síntesis, alguna también procedente de las ciencias políticas o sociología, como el libro de Xavier Itzana en francés sobre nacionalismo y nacionalismo vasco a lo largo de toda su historia e Iglesia. Yo, en fin, quizás los historiadores somos un poco para estos detalles. No hay que ser muy positivistas, desde luego, pero creo que sí que hay que fijarse en los detalles. Y si un libro como este, que trata de la relación entre nacionalismo vasco e Iglesia en todo el siglo XX, XIX y XX, pues dice que la Segunda República Española se proclamó en febrero de 1930 y que, por tanto, la Constitución es de diciembre del 30 y que el Estatuto de Guernica, pues entonces es de agosto del 30, porque si el 31 no tal, pues a mí me echa un poquito para atrás. No sé, no hablo de las interpretaciones, pero en fin, creo que un repaso a veces, todos tenemos errores y erratas, o sea pero me parece que si hay muchos seguidos, dices, bueno, igual, ¿no? Y bueno, y tendría que hablar, como hizo Umbral, hablar un poco de mi libro, ¿no? Ya lo siento, pero me veo obligado. Entonces, no, porque es una obra de síntesis. El año pasado, hace 3 años, ya 2 años, fue el 150 aniversario de la diócesis de Vitoria y nos encargaron, en este caso a un grupo de historiadores, que hiciéramos un libro de historia de la diócesis. Tuvimos acceso pleno a los archivos, incluso a los informes de la visita ad limina del año 2000, de lo que el obispo le contaba al Vaticano en el 2000, a los informes sobre ETA, y entonces por eso hago propaganda, y como que solo sea por las fuentes, ¿no? No ha tenido, era un libro de encargo, ya sé que estas cosas pues, tienen esa parte positiva, ¿no? Hemos intentado que no sea de encargo en el sentido de hacer una historia blanca, digamos, no sé si lo habremos conseguido, ¿no? Es un libro de síntesis, pero también es investigación, porque realmente hemos tenido que investigar muchísimas cosas y hasta ahora la recepción que hemos tenido, las reseñas que han aparecido, son todas buenas. Puede aparecer alguna mala perfectamente, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, tiene mala distribución, que es lo que pasa con estos libros. Está editado por la editorial ESET, que es la editorial de teología del seminario de Vitoria, de la Facultad de Teología del norte de España, ¿no? Bueno, pues sin más, la pongo, es una historia un poco distinta de las de la MAC, me parece, en ese sentido. Bueno, la pongo ahí sobre la mesa para si alguno no tenemos derechos de autor, con lo cual no hago ninguna propaganda a mi favor, no es ningún caso de corrupción, ¿vale? Y bueno, y entonces, a pesar de esto, ¿qué es lo que pasa? Que se siguen, y esto creo que es una especificidad del caso vasco, a pesar de este avance de la historiografía seria, sigue habiendo libros ideologizados, casi en algún caso panfletos. Y en este caso tenemos libros pronacionalistas o antinacionalistas, que es una novedad. Entonces hay libros que y también dan cosas interesantes, no digo que no, y por ejemplo de fuentes y tal, pero por ejemplo el libro de Anxo Ferreiro sobre los consejos de guerra del clero vasco, los consejos de guerra al clero vasco, clero nacionalista vasco por supuesto solo en la guerra y en la posguerra, teniendo su interés de las fuentes que aporta, me parece que el planteamiento que hace historiográficamente no es derribo, como tampoco lo es el libro de Iñaki Ezquerra, ETA pro nobis, sobre la implicación o la unión de la Iglesia y ETA, etcétera, etcétera, y hay algunos más. Entonces creo que esto sí que es algo, esa especificidad vasca, de que como el tema nacional, la violencia, tal, la Iglesia sigue siendo polémica, ahora menos, pero hasta hace 3 años sí, pues sigue habiendo ahí mucha cosa. Bueno, entonces el panorama actual, para resumir y no necesitar los 2 minutos que me había dado Alfonso por citarle, es un panorama un poco, yo creo que es un panorama ambivalente. O sea, por un lado creo que hemos mejorado muchísimo en estos 15 años, porque antes, entre comillas, casi no había nada, había esos pocos libros que he mencionado, y ahora hay una serie de libros que he ido mencionando y artículos que realmente creo que nos van acercando mucho más a la realidad, mucho más compleja, porque eso es lo que nos damos cuenta, que esos blancos o grises, iglesia buena, iglesia mala, iglesia vasca, iglesia española, creo que eso no se puede sostener, pero historiográficamente me refiero, ¿vale? Pero hay muchas, pero al mismo tiempo resulta que nos encontramos con que sigue habiendo centenares de temas sin estudiar. Primero, los temas que se han estudiado, como por ejemplo el tema de la guerra,
creo que hay que seguir profundizando. Pero luego resulta, o el tema, por ejemplo, de la Iglesia y ETA, desde el punto de vista del historiador, no de la ética o de tal. Pero resulta que luego nos encontramos con educación, pues lo mismo que hizo Maitán en Guipúzcoa, pues eso se puede aplicar, por ejemplo, a la modernización alavesa en los años 50, 60, que efectivamente son centros de formación profesional de la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, el tema de acción social, la religiosidad, la vida cotidiana, la transición, biografías. Hay una biografía muy buena de Arizmendiarrieta, un sacerdote el que creó el Grupo Mondragón, las cooperativas que luego son el Grupo Mondragón, pero biografías de los obispos, de sacerdotes importantísimos como Alberto Naindía, que algunos conoceréis, bueno, está Barandiarán, ¿no?, que se han publicado. Es decir, que es un panorama que por un lado es muy animante porque se está haciendo mucho, pero al mismo tiempo yo lo que veo es que hay que seguir haciendo porque quedan temas interesantísimos y es verdad que a veces hay problemas de fuentes, yo ahí tengo que taparme un poco, pero bueno, creo que se puede, a pesar de las dificultades que sigue habiendo, creo que hay que seguir trabajando en la línea que se está trabajando. Y nada más, muchas gracias.